Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda su hermano y amigo el pastor José Antonio Pozos de la Iglesia Bautista Peniel y les damos la más cordial bienvenida en este nuestro devocional de miércoles, hoy que es 5 de mayo, pues le damos a ustedes la más cordial bienvenida y agradecemos también el tiempo que todos ustedes ponen para poder acompañarnos en este ya lo que llamamos nuestro devocional de miércoles. Y pues quiero comenzar diciendo que a nombre de la Iglesia Bautista Peniel de la Ciudad de México, aquí en la alcaldía de Iztapalapa, pues nosotros estamos en solidaridad con todas las personas que por alguna razón, pues que perdieron algún familiar o tiene algún familiar accidentado con esta catástrofe que se dio en el metro entre Olivos y Tezonco, así que pues nuestras más sinceras condolencias si alguno de ustedes tiene algún familiar o amigo, ya sea que haya salido lesionado o desafortunadamente haya sufrido la pérdida de algún ser querido en este terrible accidente de el metro en este tramo de Tezonco y Olivos. Nuestra más sincera pésame desde lo más profundo de nuestro corazón a todos y cada uno de ustedes, los que nos estén viendo, si es que hubiese el caso. Nos solidarizamos con ustedes y nos condolemos con esto que está sucediendo y con todo lo que está sucediendo en nuestro México. Así que nuestras condolencias y nuestra solidaridad para aquellos que están en alguna circunstancia por la que estoy mencionando, por el accidente que se dio en el metro. Y pues hermanos, vamos a comenzar con una oración. ¿Qué les parece si iniciamos con una oración, poniendo este tiempo en las manos del Señor? Y por qué no pedir por las personas lesionadas de este accidente en el metro y por las familias de aquellos que fallecieron en este percance, pues que Dios traiga paz y tranquilidad pues a las familias que perdieron un ser querido en este percance. Pues vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tú que eres Dios grande y misericordioso, tú que eres el Dios eterno y que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Te exaltamos y te glorificamos porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, oh Señor eterno. Te pedimos perdón en el nombre de Cristo Jesús por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Y rogamos, bendito Padre, que en este precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es, según tu palabra, sobre todo nombre, nos perdones y nos limpies de toda maldad. Padre Celestial, gracias por tu bondad, por tu misericordia, por el cuidado tan especial que tienes para todos y cada uno de nosotros, lo cual agradecemos. Y te exaltamos a lo sumo, oh Señor. Padre eterno, no queremos dejar de pensar, Señor, y poner en tus manos a las familias de aquellas personas que fueron víctimas en este accidente del metro aquí en Iztapalapa, Señor, y que perdieron la vida. Señor, trae paz y consuelo pronto a estas familias y Señor, pues que precisamente la esperanza y la paz de Cristo gobierne en ellos, Señor. Y también, Padre amado y misericordioso, pues que traigas pronta recuperación a los lesionados, a los más de 70 lesionados en este accidente, y tranquilidad y paz a sus familias. Y dale sabiduría, Padre eterno, te lo rogamos, da sabiduría a las autoridades para poder solucionar esta situación tan terrible, Señor, que está conmocionando a la ciudadanía aquí en la Ciudad de México, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También te rogamos que sigas obrando en la salud de nuestros hermanos que están esperando alguna intervención quirúrgica, como nuestra hermana Natalia Larraza, nuestra hermana Silvia Perdomo, Señor, que sigas fortaleciendo a nuestra hermana Magda Wong, bendito Padre, y así, Señor, que tú sigas trayendo paz y tranquilidad a todos y cada uno de los miembros de esta congregación, Padre eterno y misericordioso. Gracias porque eres fiel, Señor, y así también permites que la iglesia sea fiel con sus diezmos y ofrendas, de tal manera que este ministerio puede seguir adelante. Padre Celestial, dentro de todas las gratitudes que tenemos delante de ti, la más importante y la mayor
es la redención que en Cristo Jesús tú nos has dado, Señor. Y esto es lo que como creyentes debemos tener en nuestra memoria día a día, momento a momento y noche a noche, Señor. Lo cual encomendamos en tus manos este tiempo y gracias por otro miércoles que nos permites compartir tu hermosa y eterna palabra con aquellos que nos siguen. Señor, alabado seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, cuando nosotros hacemos oración, regularmente damos gracias a Dios. ¿Estás de acuerdo? Estamos orando y damos gracias a Dios por todo lo que nos da, por el cuidado que tiene por nosotros, pues precisamente por la provisión, por la salud, por la vida, porque tiene cuidado de nuestros seres queridos, en nuestra familia, nuestros seres amados, familiares y amigos. Damos gracias a Dios por todas estas cosas. Pero hay algo muy importante que el día de hoy quiero compartir contigo y que me gustaría, hermano, hermana, familiares y amigos, que reflexionáramos seriamente en esta parte. Porque si bien, hermanos, somos agradecidos y debemos ser agradecidos con nuestro Señor, pedimos al Señor sobre cosas terrenales, sobre cosas de este tiempo, que tienen que ver sobre esta tierra, hermanos, pero no tenemos en cuenta regularmente o casi no metemos en nuestras oraciones y tomamos en cuenta las cosas de la eternidad. Y hoy quiero compartir con ustedes que conforme a las Escrituras, el creyente verdadero, aquel que ha puesto su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador, no solamente da gracias por la comida, el vestido, el techo, porque no le haga falta nada, porque tenga salud, porque tenga vida, porque todos sus familiares estén bien, sino que aquel que es consciente y que además tiene plena convicción de Cristo como su único y suficiente Salvador, es una persona que tiene como mayor agradecimiento, hermanos, este concepto del Evangelio, la redención. Yo lo que quiero hoy compartir contigo, hermano, hermana, familiares y amigos, el mayor agradecimiento que deberíamos tener los hombres, principalmente los hombres y las mujeres de fe, es decir, los creyentes, los cristianos, es precisamente la redención, el Evangelio, lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Porque precisamente vamos a concluir, cuando vayamos a concluir este devocional o tiempo de estudio del día de hoy, amigos, hermanos, familiares, nos daremos cuenta que precisamente, aunque si bien constante y diariamente tenemos que estar agradecidos por las cosas de este tiempo y de esta tierra que Dios nos da y que por su gracia podemos gozar, nuestro mayor agradecimiento debe ser la redención que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que vayamos a ello. Vamos a tener un estudio sobre las Escrituras y vamos a andar de un lado a otro con las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento. Así que por favor, ahí en casa pónganse abusados y acompáñenme y disfrutemos de este tiempo de un viaje en las Escrituras sobre el mayor agradecimiento del creyente que debe ser la redención que nos ha dado en Cristo Jesús. ¿Ok? Primero vamos a ver, hermanos, que la redención es la razón fundamental del agradecimiento de la iglesia primitiva. Repito, la redención, la salvación en Cristo es la razón fundamental del agradecimiento de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos, hermanos. No solamente era que Dios era proveedor, que Dios sanaba, que Dios daba salud, que Dios cuidaba y protegía y que Dios nos amaba y nos daba vida, sino que podemos observar en el Nuevo Testamento que el agradecimiento primordial de la iglesia primitiva era la redención, la salvación que Dios ya les había dado en Cristo Jesús. Así que vamos a comenzar con la redención. Es la razón fundamental de agradecimiento, o fue la razón fundamental de agradecimiento de la iglesia primitiva. Pablo, hermanos, agradece a Dios por la fe de los creyentes en Jesucristo. Sobre todo vamos a observarlo, amados hermanos, familiares y amigos, lo vamos a observar principalmente en las epístolas de Pablo. Es muy claro ese punto del agradecimiento de Pablo por la redención del Evangelio, la fe. Entonces Pablo agradece a Dios por la fe de los creyentes en Jesucristo. Y primeramente, hermanos, les voy a leer la epístola que Pablo escribió a los romanos en el capítulo 1, pero en el versículo 8. Dice así, Romanos 1:8 dicen las Escrituras. Primeramente, dice Pablo, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros,
de que vuestra fe se divulga en todo el mundo. Observen, hermanos, cuál es el punto medular del agradecimiento del apóstol Pablo. Primeramente doy gracias a Dios, a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Así que, hermanos, el apóstol Pablo agradece a Dios por la fe que él ha entregado a todos los creyentes. Lo mismo el apóstol Pablo escribe a los de la iglesia de Colosas. Así que vamos a ir aquí a Colosenses, aquí en la epístola a Colosenses, capítulo 1, versículos 3 al 6. Y dice, Colosenses 1, del 3 al 6, dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Verdad? Eso es algo que Pablo está agradeciendo. Versículo 5, a causa de la esperanza que os será guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotras, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y la gracia de Dios, cuando lo vemos en las epístolas de Pablo y de Pedro y Santiago, y hermanos, y de Juan, la gracia de Dios está hablando del Evangelio, de la salvación, de la redención. Así que, hermanos, Pablo agradeció a Dios por la fe de los creyentes dada por medio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Es un punto importante. Y así podemos seguir observando, hermanos, por ejemplo, primera epístola a Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 al 3, dice lo mismo, algo similar. Damos gracias a Dios, primera de Tesalonicenses 1, del 2 al 3, dice: damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Observan? Cuando Pablo abre sus epístolas, después de su salutación, la gratitud primordial que Pablo tenía hacia Dios, cuando se dirigía a alguna de las iglesias que él, ya sea que le haya fundado o que también estuviera apoyando en cuanto a la doctrina, es que Pablo daba gracias a Dios por la fe que había dado a los creyentes de cada una de las iglesias a las cuales él les estaba escribiendo. Lo mismo podemos encontrar, hermanos, en la segunda epístola a Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 4, y dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Aquí, hermanos, el versículo 4 tiene unos detalles bien interesantes. Fíjense cómo dice el versículo 4, se los vuelvo a leer aquí de segunda de Tesalonicenses 1, versículo 4, dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Así que, hermanos, por la fe el creyente pueda estar agradecido con Dios aún a pesar, hermanos, de las persecuciones y de las turbaciones y de las pruebas y de que no estén yendo bien en apariencia las cosas. El creyente, por la fe en Cristo, en todo momento tiene que estar agradecido. Así que, hermanos, son las epístolas que el apóstol Pablo escribe, hermanos, solo por darles algún ejemplo. Y entonces, hermanos, Pablo agradeció a Dios por la fe de los creyentes de las iglesias a las cuales él se dirigía, escribía sus epístolas. También, hermanos, podemos observar que Pablo agradeció a Dios por su gracia otorgada a los creyentes en Cristo. Agradece por la fe, pero también agradece por la gracia que Dios había derramado en cada uno de los creyentes mediante la fe en el Señor Jesucristo. Primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 4, nos dice así la Escritura. Primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 4,
dice así la Escritura: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La gracia de Dios es el Evangelio, la redención, la fe. La gracia, recuerden, hermanos, que es un don, un regalo no merecido de parte de Dios. Así que Dios agradeció a Dios por la gracia que Él había otorgado, hermanos, a los creyentes en Cristo. Fíjense que en el Nuevo Testamento la palabra griega que se utiliza para agradecimiento viene del verbo griego eucaristía, que es agradecer, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo escribe eucaristeo, que quiere decir agradecer o agradecimiento, de donde viene el término Eucaristía. Quiere decir entonces que la Eucaristía principalmente quiere decir agradecimiento. Entonces, hermanos, Pablo agradeció a Dios por la gracia que Él había otorgado a los creyentes de las epístolas que los cuales él había escrito, y pues principalmente en esta parte que estamos leyendo, a los creyentes de Corinto. Así que podemos observar que los agradecimientos de Pablo hasta ahorita, hermanos, o es su mayor agradecimiento, los mayores agradecimientos que Pablo tenía a nuestro Dios y Redentor y Salvador Jesucristo y a nuestro Dios eterno, hermanos, principalmente no era por la comida o el vestido o el techo o por la economía, no era porque no tuviéramos problemas, no éramos porque no tuviéramos salud o vida, sino que el principal agradecimiento que el apóstol Pablo tenía hacia Dios y a causa de los creyentes era por la fe y por la gracia que Dios había derramado en los creyentes de una manera abundante por la fe en Jesucristo. También, hermanos, podemos nosotros observar, ¿verdad? Podemos nosotros observar aquí que Pablo agradeció a Dios por los creyentes de Éfeso para que les dé conocimiento y discernimiento del conocimiento de Dios. Repito, Pablo agradeció a Dios por los creyentes de Éfeso para que les dé conocimiento y discernimiento en el conocimiento del Señor Jesucristo. O sea que Pablo agradecía a Dios tanto por su amor, pero también Pablo de antemano sabía que Dios les iba a ayudar con la entrega de los creyentes de Éfeso a que ellos conocieran el Evangelio y a Cristo de una manera mucho más profunda de la que pudieran ellos conocer. Fíjense, en Efesios capítulo 1, versículos 16 al 18, dice la Escritura: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, dice el apóstol Pablo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os llamó y las cuales las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Así que el apóstol Pablo, ya vemos, hermanos, otra vez el principal agradecimiento del apóstol Pablo no radicaba en el vestido, en la comida, en la bebida, hermanos, en la salud, necesariamente en la vida, sino, hermanos, radicaba en la gracia de Dios por la fe que Él había dado a los creyentes, y además porque Pablo agradecía a Dios de que Él les iba a dar un conocimiento profundo del Señor Jesucristo para que cada día fuesen más como Él. Ese es el agradecimiento primordial del apóstol Pablo a los creyentes y a las iglesias a las cuales Él se dirigió en su tiempo y en su momento. También podemos observar, hermanos, que Pablo agradeció a Dios por la comunión entre los creyentes de Filipos a causa del Evangelio. Otra vez, si ustedes observan, hermanos, mi propósito en este devocional y en esta enseñanza es que ustedes se puedan dar cuenta que la oración de Pablo en la iglesia primitiva no era necesaria y sobresalientemente por el vestido o la comida, hermanos, o por la salud, ¿verdad? O por la propia vida, hermanos, o por otras situaciones, sino principal y sobre todo, hermanos, su agradecimiento estaba centrado en el Evangelio, en la fe, en la redención, en la salvación, ¿verdad?
Si nosotros ya hemos recibido todo de Cristo, hermanos, entonces debemos estar plenamente agradecidos porque ya Dios todo, absolutamente todo, ya nos lo dio por medio de Cristo, su Hijo, nuestro Redentor y Salvador. Así que las cosas de este mundo terminan en manera secundaria, ya que si nosotros estamos en Cristo, hermanos, Dios proveerá lo necesario porque hemos puesto los ojos primero en el reino de los cielos y lo demás, dice la Escritura, se dará por añadidura. Así que, hermanos, el apóstol Pablo agradeció a Dios por la comunión entre los creyentes, ¿verdad? Entonces también ese es otro punto. Agradece, hermanos, por el conocimiento de Cristo, pero el apóstol Pablo también agradeció, hermanos, por la comunión que había entre los creyentes, en los que verdaderamente habían conocido ya a Cristo como su único y suficiente Salvador. Filipenses 1 del 3 al 6 dice así. Filipenses 1 del 3 al 6 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. ¿Observaron? Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer momento hasta ahora. El amor y la comunión que tenían los creyentes de Filipo era precisamente porque había un asunto que los unía. Tenían un aspecto en común, que era la redención y la fe en Cristo Jesús. Lo mismo hizo el apóstol Pablo, hermanos, aunque ya lo habíamos leído en las epístolas de Tesalonicenses, pero quiero enfocarme en lo que es el aspecto de la comunión y el amor. En primera epístola de los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y del Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Si lo leemos desde el versículo 2, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, Pablo agradecía, hermanos, a Dios por el amor y la comunión que tenían entre creyentes en las iglesias que él había ayudado a fundar. También lo vemos nosotros en esa epístola a Filemón que Pablo dirige a un hermano llamado Filemón. En su versículo 4, en la epístola a Filemón, versículo 4, dice así: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Esta parte es muy clara, hermanos. Otra vez, Filemón 4 y 5 dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Filemón tenía amor a Dios y tenía amor hacia todos los creyentes, todos los santos, y una fidelidad tremenda delante de Dios. Así que podemos observar, hermanos, cuando menos en el Nuevo Testamento, hacia la iglesia, que los primeros creyentes, pensando principalmente en Pablo, la gratitud, hermanos, primordial que tenía el apóstol Pablo no era, hermanos, por la comida, por el sustento, por el techo, hermanos, por la salud, por la vida u otras situaciones. Sí pedía y oraba por esto. Ojo, yo no estoy diciendo que no es importante orar por la salud, por el techo, por el vestido, por el trabajo, por la vida. Yo no estoy diciendo eso, hermanos. Lo que estoy diciendo es que no es lo primordial delante de Dios, porque según las Escrituras, ustedes y yo, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador, ya hemos recibido todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Es más, para que lo observes, no solamente el apóstol Pablo, sino también el apóstol Pedro lo hablaba, hermanos, o lo escribió en su segunda epístola, en el capítulo 1, desde el versículo 3 dice el apóstol Pedro, en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, Cristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, hermanos, Dios nos ha dado todo lo concerniente a esta vida y a la venidera. Eso se refiere a la vida y a la piedad. Ya todo se nos dio en Cristo. De ahí que aquel que pone los ojos en el reino de los cielos, que es el Evangelio de Cristo, la redención en el Señor, ya todo se le ha dado en esta vida y en la venidera. ¿Ok? Por lo cual, según el Señor Jesucristo mismo, en el capítulo 5, hermanos, recuerden, en el capítulo 5 de Mateo dijo, Él enseñó en el Sermón del Monte, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ¿verdad? O vestir, porque Dios es amoroso, y si Él viste a las aves del cielo y a las flores del campo, que ni trabajan ni hilan, y las viste y les alimenta con esplendor, ¿qué no somos más importantes nosotros, hombres? ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros ponemos los ojos en Cristo y cuando nosotros confiamos plenamente en Dios, hermanos, ponemos los ojos en el reino y lo demás se da por añadidura. Tendríamos que dar más bien gracias a Dios porque Él ya nos lo dio todo en Cristo mediante la gracia, la fe y la redención que nos ha dado en Cristo Jesús. De ahí, hermanos, que precisamente el Evangelio debe ser el agradecimiento primordial de todo creyente. Cada que te levantes, cada que te acuestes y cada que vayas a oración, hermano, hermana, familiar, amigo, según las Escrituras, te hago esta recomendación. Cada que vayas en oración, en todo momento que ores, agradécele principalmente a nuestro Dios y a nuestro Redentor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por la salvación que nos ha dado, ¿verdad?, en su muerte y resurrección. Principalmente por eso, porque por medio de esa obra redentora de Cristo, Dios ya nos lo ha entregado todo, absolutamente todo, lo que pertenece a esta vida y a la vida eterna. Así que te hago esa recomendación, hermano, hermana, familiar, amigo, en cada una de tus oraciones, que tus gratitudes no sean en situaciones temporales, terrenales y carnales, sino que tus oraciones, tu gratitud sea en las cosas de lo eterno, en las cosas espirituales, en las cosas que no perecen, como el Evangelio, la gracia de Dios y el sacrificio de Cristo que nos dio salvación y vida eterna. Ese debe ser el principal motivo de gratitud para todos nosotros. Entonces, hermanos, el Evangelio, la gracia de Dios, tiene que ser el principal motivo, el motivo primordial de todo creyente al orar y en una vida plena. Recuerden, hermanos, nuestro principal agradecimiento al Señor debe ser por el Evangelio y la obra redentora de Cristo. Lo leímos en las Escrituras, ya te lo leí en las Escrituras, ahora te lo estoy hablando precisamente por lo que acabamos nosotros de leer. Pero acuérdate, nosotros, hermanos, tenemos que dar gracias a Dios porque primeramente nos regaló la fe que salva. Y si Dios nos dio la fe que salva, hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice las Escrituras. Entonces, primeramente al orar hay que dar gracias a Dios por la fe que Él nos regaló y es la fe que salva. La obra redentora de Cristo es la que debe, hermanos, estar en nuestra mente y en el corazón todo tiempo y es por lo primero que debemos agradecer. También, hermanos, la gracia, es decir, la salvación que Dios nos ha dado en Cristo, hermanos, debe ser siempre nuestro motivo de oración. Cuando hablo de la gracia, estoy hablando de que somos salvos por gracia, no lo merecíamos, no hay ni un justo ni aun uno, pero nos acercamos a Dios precisamente por la redención que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Agradezcamos en todo momento y en toda oración y con nuestra propia vida y testimonio, hermanos, agradezcamos al Señor por la gracia que ha derramado en nosotros de una manera abundante en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Entonces hay que ser agradecidos por la fe que Dios nos ha dado en Cristo, hay que ser agradecidos, hermanos, por esa salvación gratuita que Dios nos ha dado en Cristo,
somos salvos no por obras, sino por gracia. Dice la Escritura en Efesios 2, versículo 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que ese debe ser un agradecimiento primordial en oración, en nuestra mente y en nuestra vida práctica, es decir, en nuestro testimonio. Hermanos, el poder conocer de la profundidad de las implicaciones del Evangelio es un poderoso motivo para agradecer a Dios. Si tú y yo nos ponemos a analizar cada momento y cada paso del Evangelio, tiene que ser un motivo de verdad, hermanos, de mucha gratitud. De verdad que si tú y yo analizamos las implicaciones de haber creído en el Evangelio de Cristo, de verdad, el estar orando por salud, dinero, lo demás se va a pedir por añadidura. ¿Por qué? Porque estamos centrándonos precisamente en lo que Dios quiere que glorifiquemos, y es por la salvación y la fe que nos ha dado en Cristo por su obra redentora, hermanos. Esto, hermanos, conocer las implicaciones del Evangelio, hermanos, debe ser una gratitud que debemos tener delante de Dios. Conocer las implicaciones del Evangelio es, hermanos, nuestro pecado nos separaba de Dios y la paga de nuestro pecado era la muerte eterna. Pero Cristo nos amó de tal manera y fue enviado por nuestro Dios, que también nos amó, que se entregó por nosotros. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros éramos los que teníamos que padecer, nosotros éramos los que teníamos que ser castigados y condenados por el pecado, pero Cristo, con el gran amor con que nos amó, vino y se entregó por nosotros. Así que agradecer a Dios y entender las implicaciones del Evangelio y de la gracia y de la fe en Cristo Jesús nos llevará más tiempo, hermanos, y eso agrada aún más a Dios, porque todo lo demás viene por añadidura, hermanos. El saber que Cristo murió por nosotros y resucitó al tercer día para darnos salvación y vida eterna, amados hermanos, nos va a llevar también a darnos cuenta que estamos nosotros, además de agradecidos, nosotros debemos estar, hermanos, comprometidos con Dios a vivir a tener una vida, como dice en Tito capítulo 2, santa y piadosa, hermanos, justa, santa y piadosa, en respuesta al sacrificio de Cristo. Así que saber la profundidad y las implicaciones del Evangelio de Cristo nos darán mayor tiempo para agradecer a Dios sobre estos puntos que sobre cosas que Dios ya tiene para nosotros. Ojo, y reitero, no estoy diciendo que no se ore por eso. Lo que estoy diciendo es que los principales puntos de gratitud al Señor deben ser la fe, ¿verdad? Que esta es la redención o la salvación gratuita en Cristo, la profundidad del Evangelio que cubre todas las áreas que Dios, hermanos, demandaba a causa de nuestra redención, que fue la muerte de Cristo y su resurrección, y además también agradecer el amor y la comunión que todos nosotros podemos tener en Cristo Jesús, Señor nuestro, a causa de que tenemos, hermanos, una situación que nos relaciona en común, y es la fe en Cristo como único y suficiente Salvador. Eso debe ser precisamente, hermanos, nuestros principales motivos de gratitudes en nuestra oración, en nuestra mente y corazón y en nuestra vida práctica, es decir, en nuestro testimonio. Mi oración debe ocupar más tiempo en agradecer a Dios todas las implicaciones de la fe, la gracia, el Evangelio de Cristo y el amor entre los santos, hermanos, porque lo demás se dará por añadidura. Claro que puedo orar por otras cosas, pero ocúpate más en agradecer al Señor por estas cosas que son mayores que otras cosas, porque tienen eco en esta vida y en la vida eterna. La fe, la gracia, es decir, la redención en Cristo, el conocimiento del Evangelio y por supuesto la comunión entre nosotros los santos. Al inicio nosotros oramos, hermanos, y yo a nombre de la Iglesia Bautista Peniel comenté hace unos minutos que nos condolíamos con las personas que tienen algún familiar o amigo que fue víctima en este accidente del metro, hermanos, ya sea por lesión o que desafortunadamente hayan fallecido. Hermanos, los accidentes, el peligro, la muerte, son cosas que acechan todo el día, en todo lugar, en todo momento, en todo el mundo. Así que si yo nada más estoy agradecido con Dios porque hoy comí, porque hoy amanecí, porque hoy tengo salud,
porque hoy tengo vida, estoy agradecido por muy poco. Pero si yo estoy agradecido por Dios, con Dios por la fe que me dio en Cristo, por la redención gratuita que en Él recibí por medio de la fe, por las implicaciones del Evangelio que me cambian una nueva persona y por la comunión que tengo en Cristo con todos mis hermanos y que me hacen uno solo y que son los que van a estar conmigo no solamente en esta vida, en la venidera, mi gratitud toma mayor implicación y además hacen de mi vida con más propósito. Porque si yo nada más agradezco por cosas terrenales y temporales como las que vivimos hoy, entonces yo no tengo mi mirada en el reino de los cielos, sino en este mundo y en este tiempo que se va a acabar. Un día la vida se acaba. Así que hermano o hermana, que nuestra principal gratitud sea la fe, la salvación gratuita que Dios nos ha dado en Cristo, el conocimiento del Evangelio, hermanos, y la comunión que tenemos unos con otros. Y verás de verdad que el Señor se agradará de nuestras oraciones y por supuesto, amados hermanos, que nosotros seremos más plenos porque veremos cómo Dios responde a nuestras oraciones. Espero que este devocional haya sido de edificación, de ánimo para ti. Te hago esta recomendación. Ocupa más tiempo en tus gratitudes en estos puntos: la fe, la redención, el Evangelio y la comunión entre nosotros, y lo demás se dará por añadidura. Que Dios te bendiga, cuídate mucho. Nos vemos el sábado para jóvenes, para los que son jóvenes, y nos vemos precisamente a las 6:30 de la tarde este próximo sábado para la conclusión y la recopilación de todo lo que vimos en el estudio de escatología. Que Dios les bendiga, cuídense mucho, les amamos, hasta pronto, cuídense.